Bienvenidos a la unidad 3 del módulo Legislación Aduanera. En esta unidad vamos a revisar el régimen de exportaciones y las modalidades de exportación, como también el régimen de tránsito aduanero, de cabotaje y de transbordo. Entonces, iniciemos con la definición de exportaciones. Es la salida del territorio aduanero nacional de mercancías con destino al exterior o a una zona franca industrial de bienes y de servicios en los términos previstos en el Estatuto Aduanero. ¿Quiénes intervienen normalmente en un proceso de exportaciones? El exportador, también el declarante, el agente de carga internacional, el tenedor o el poseedor de las mercancías, como también el transportador. Existen diferentes modalidades de exportación. La exportación definitiva. La exportación definitiva es una modalidad que regula la salida de mercancías de forma definitiva del país para uso o consumo por fuera de Colombia. También se considera exportación definitiva la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas desde el resto del territorio aduanero nacional a una zona franca industrial de bienes o de servicios. El proceso de exportación definitiva también es regulado a través de los sistemas informáticos aduaneros. Para ello se necesita precisamente la presentación de una solicitud de autorización de embarque, que se presenta precisamente en la jurisdicción en donde se encuentra ubicada la mercancía. Se transmite entonces a los sistemas informáticos aduaneros. A través de estos, la DIAN entonces realiza una aceptación y autoriza el embarque, y posteriormente la mercancía es trasladada a la zona primaria por donde se va a desarrollar el proceso de exportación. Es allí que una vez se realiza el zarpe de la motonave o se realiza el embarque de la mercancía, entonces el documento que queda en firme es la declaración de exportación. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Esta corresponde a una salida temporal de mercancías nacionales al exterior para ser sometidas a procesos de transformación, elaboración o acondicionamiento. ¿Cuál es la finalidad de estas mercancías? Que cuando salgan este tipo de procesos reingresen en los términos señalados por la DIAN. Las mercancías que son sometidas a esta modalidad deben de identificarse plenamente, puesto que al salir precisamente para este tipo de procesos deben de individualizarse. Cuando se trata de maquinarias y equipos o herramientas y vehículos que tienen algunos números de identificación específicos como seriales, también se deben de considerar para que la DIAN los pueda identificar plenamente al momento de la salida como también al momento del ingreso. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Es una salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas desde el territorio aduanero nacional al exterior para atender una finalidad específica. Y se entiende que por ser mercancías que salen para reimportarse en el mismo estado, pues no han sufrido ningún cambio diferente al deterioro normal dependiendo del tipo de mercancías, originadas precisamente por su depreciación. Durante este plazo, entonces las mercancías deberán de llegar al país y la DIAN tendrá que verificar que no hayan sufrido cambio alguno. La reexportación. Reexportación es la salida definitiva del territorio aduanero nacional de mercancías que estuvieron sometidas en el territorio nacional a una modalidad de importación temporal o a una modalidad de transformación o ensamble. Hay que finalizar entonces el proceso de importación y para ello se realiza el proceso de exportación. Este proceso de reexportación también se puede realizar finalizándose con el envío de las mercancías a una zona franca permanente industrial. Reembarque es la salida del territorio aduanero nacional de mercancías procedentes del exterior que se encuentran en almacenamiento y debe de cumplir unas condiciones para que se produzca este tipo de operaciones. Una es que no se encuentren en abandono legal, otra que no haya sido sometida a ningún proceso aduanero, como el caso de la modalidad de importación, y que adicionalmente cuente con una garantía específica generada a favor de la DIAN correspondiente al 100% del valor CIF de las mercancías que pretendan ser reembarcadas. Adicionalmente, no podrán embarcarse a través de esta modalidad aquellas sustancias químicas que sean controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Exportación por tráfico postal y envíos urgentes.
Podrán ser objeto también de modalidad de exportación bajo esta característica aquellos envíos de correspondencia o aquellos que salen desde el territorio aduanero nacional correspondientes a las redes de tráficos postales o de correos oficiales a nivel nacional. ¿Cuál es la condición? Que precisamente aquellas mercancías que vayan a utilizar esta figura no superen los $5.000 de los Estados Unidos. Exportación de muestras sin valor comercial. Se consideran muestras sin valor comercial la salida de mercancías declaradas como tal, cuyo valor FOB no supere aquel que se encuentra vigente de acuerdo a la legislación aduanera. No podrán exportarse bajo esta modalidad aquellos elementos que correspondan a café, esmeraldas, artículos manufacturados de metales preciosos, aquellas aleaciones, tampoco cenizas de orfebrería, como tampoco productos minerales con concentrados auríferos, plata y platino. Exportaciones temporales por viajeros. Son objeto de esta modalidad mercancías nacionales o nacionalizadas que lleven consigo los viajeros y que deseen reimportarlas a su regreso. No estarán comprendidas en esta modalidad aquellos elementos personales que lleven consigo los viajeros. Exportación de menajes. La exportación de menajes corresponde precisamente a elementos propios de residentes en el país que salen del territorio aduanero nacional para fijar su residencia en el exterior, pero cumplen con dos aspectos fundamentales. Uno, para que esta modalidad pueda ser aceptada, se debe de realizar a través de una solicitud de autorización de embarque y una declaración correspondiente a tal modalidad. Y dos, debe de presentarse antes del embarque de las mercancías. La norma indica que debe de realizarse la solicitud de autorización de embarque para el tipo de exportación de menajes 30 días antes de la salida del propietario de las mercancías del país o después de los 120 días siguientes a la salida también del propietario del país. Existe también como una modalidad de exportación los programas especiales de exportación, llamados también como PETs. Corresponden precisamente a operaciones que en virtud de un acuerdo comercial contrata a un no residente en el exterior con un residente en Colombia. ¿En qué consiste? Consiste en que este no residente ubicado en el exterior compra materias primas o insumos a un proveedor o productor colombiano y ordena que las despache a un residente en Colombia para que realice el producto terminado requerido por este. En ese orden de ideas, entonces, este último se obliga a exportar las mercancías y para tales efectos genera precisamente un certificado PEX a favor del productor o exportador de las materias primas con las cuales se realizó o se llevó a cabo este proceso. Es importante demostrarle a la DIAN que precisamente las mercancías que se compraron también en el territorio aduanero nacional fueron objeto de este proceso industrial para la elaboración del producto final y que sobre ellas no se ha generado ninguna devolución de mercancías o sobre ellas pues no se ha generado el proceso de exportación. De esta forma, entonces, tanto el productor nacional de las materias primas como el productor del producto final pues van a tener unos beneficios tributarios de acuerdo al régimen de exportaciones tributario en Colombia. De esta forma, entonces, finalizamos la parte correspondiente al régimen de exportaciones y vamos a ver por último el régimen de tránsito aduanero. ¿Qué es tránsito aduanero? Es la modalidad que permite el transporte de mercancías bajo control aduanero de procedencia nacional o de procedencia extranjera de una aduana a otra situada en el territorio aduanero nacional. Bajo esta mercancía se pueden dar las modalidades de cabotaje y de transporte. El tránsito aduanero, ¿cuándo procede? Cuando las mercancías se encuentren consignadas a la nación o se encuentren consignadas a favor de entidades territoriales, como también a usuarios de zonas francas o en su defecto a un titular de un depósito privado. Las modalidades que son sometidas a las siguientes importaciones también pueden hacer uso de la figura de tránsito aduanero. La importación para transformación o ensamble, la importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital, la importación temporal en el desarrollo de sistemas especiales de importación-exportación, importación temporal para procesamiento industrial.
También se podrá autorizar el tránsito aduanero para aquellas mercancías que sean retiradas de la zona franca hacia el exterior por una jurisdicción aduanera diferente a la que se encuentran ubicados los usuarios industriales de dichas zonas francas. Igualmente, cuando se disponga a retirarse las mercancías de una zona franca a un depósito de transformación o ensamble, o aquellas mercancías consignadas en el documento de transporte a un usuario aduanero permanente o a un usuario altamente exportador. ¿Cuáles son entonces las responsabilidades en un tránsito aduanero? Las responsabilidades le corresponden al declarante como a la empresa transportadora. El declarante debe responder ante la aduana por la información consignada en el tránsito aduanero, en la declaración correspondiente para tal fin, que se llama declaración de tránsito aduanero, y por el pago de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía sometida bajo este régimen en caso de que no llegue a la aduana de destino. Para el transportador también hay una responsabilidad y corresponde precisamente a la finalización del régimen de tránsito. Cuando las mercancías se disponen a llegar a un sitio para el cual se ha autorizado el tránsito, la aduana le da un tiempo determinado para que se finalice esta modalidad y en ese momento entonces el transportador adquiere la responsabilidad de entregar las mercancías al destinatario dentro de los términos correspondientes. Ambos deben de constituir garantías en favor de la DIAN. Dentro de la modalidad de tránsitos también se encuentra el transporte multimodal. ¿Qué es un transporte multimodal internacional? Es el traslado de mercancías por dos o más modos de transporte diferentes en virtud de un único contrato de transporte multimodal. Esta actividad es llevada a cabo precisamente por operadores de transporte multimodal, quienes se comprometen a llevar las mercancías a través de los medios de transporte propios y amparados bajo sus pólizas correspondientes. La operación de transporte multimodal se utiliza para movilizar mercancías de procedencia extranjera también con suspensión de pago de tributos aduaneros, es decir, mercancías que de una u otra forma se encuentran bajo control aduanero. La responsabilidad en la operación de transporte multimodal corresponde al operador de transporte multimodal. ¿Y sobre qué recae? Sobre la finalización del régimen de transporte multimodal, como también sobre los tributos aduaneros de la mercancía en caso de que ésta durante su traslado en un momento dado se pierda o se deteriore. Revisemos la modalidad de cabotaje. Es una modalidad de tránsito aduanero que regula el transporte de mercancías bajo control aduanero cuya circulación se encuentra restringida por agua o por aire entre dos puertos o aeropuertos habilitados dentro del territorio aduanero nacional. Transbordo es otra modalidad del régimen aduanero mediante el cual se regula el traslado de mercancías del medio de transporte que ha sido utilizado inicialmente hacia otro medio de transporte que embarcará las mercancías para su salida hacia el exterior, dentro de una misma aduana y bajo control, es decir, sin causar tributos aduaneros por esta actividad. De esta forma, estudiantes, hemos terminado con el módulo de legislación aduanera en las 3 unidades que hemos venido revisando a lo largo de todo el curso. Espero verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.